Jean Damon Scaglione. Jean Dayman fue una heroína judía nacida en 1918 en Letchworth, Inglaterra. Ella y sus padres habían sido evacuados de Bélgica debido a los ataques alemanes de la Primera Guerra Mundial. Poco tiempo después, regresaron a Bélgica, donde ya siendo adulta, laboró como maestra desde 1936. Pero en 1940, los alemanes dominaron Bélgica y allí es donde empieza su legado. Jean asistió a la escuela pública y hablaba francés, flamenco, alemán e inglés. Ella recibió su diploma el 15 de julio de 1936 y a los pocos años se convirtió en maestra de jardín de infantes y trabajó como asistente de maestra en escuelas públicas, mientras también estudiaba para obtener su certificado de enseñanza, el cual fue otorgado en 1940. En mayo de ese mismo año fue cuando Alemania invadió Bélgica y la ocupó. Los nazis crearon leyes antijudíos y diseñaron un plan de estudios para los niños judíos para difundirlas. Jean obviamente se negó a enseñar ese plan de estudios y empezó a trabajar en una fábrica. En 1942, cuando se empezaban a expulsar a los niños de las escuelas, Jean, junto con Felicia Perelman, hizo un jardín infantil judío llamado Nos Petits, para que los judíos continuaran con sus estudios. Un poco después, es que los niños empezaban a desaparecer y a quedarse huérfanos, pues las autoridades alemanas comenzaban a llevarlos a los campos de concentración, así que Jean empezó a encontrar escondites para ellos, y debido a que era muy difícil esconderlos, la escuela tuvo que cerrar. Jean y Fela empezaron a ubicar a los niños para reunirse con ellos y llevarlos a una nueva dirección. Era tanto el peligro que Jean tenía que darles falsas identidades para que cuando los cuestionaran no dijeran que eran judíos. Así que hicieron documentos con identidades falsas, y para disimular un poco, Jean se unió al Secours d'Hiver, en el que mandaba suministros y ropa de abrigo a los alemanes en Rusia. Esto le ayudaba a verse como una mujer católica agradable que apoyaba a las autoridades. También le ayudó a encontrarse con agentes alemanes y colaboradores de la Gestapo. Gracias a esto, Jean pudo salvar a 65 trabajadores de la fábrica donde estaba de ser deportados. Hacia el final de la guerra, Jean estuvo a cargo del movimiento real belga, en el que se desempeñó como agente de inteligencia y enlace de este. Empezó a persuadir a soldados alemanes para que le dieran sus armas a la resistencia judía, con la condición de que los aliados no los matarían. En 1945, Bélgica resultó liberada y los alemanes se rindieron en mayo. Tras la guerra, Jean ayudó a devolver a los niños a sus familias y cuidó de los que regresaban de los campos de concentración. En 1946, viajó a Estados Unidos para contar lo que había hecho y se casó ahí mismo con Aldo Scaglione. El 12 de octubre de 1980 recibió la medalla en Tred del Comité Judío Belga, bajo el patrocinio del rey de Bélgica. Falleció en junio de 1986. Jean rescató a más de 2000 niños y muchos adultos durante la guerra. Lo que hizo Jean Dayman para salvar a los niños judíos fue realmente admirable, pues tuvo el valor y la astucia suficiente para poder esconder y salvar a los niños. Y no solo eso, sino que también ayudó a la resistencia judía y a los trabajadores de su fábrica. Ella sabía el riesgo que corría, pues estaba luchando en contra del régimen nazi, pero no le importó y gracias a ella y a sus aliados pudo salvar a muchas familias judías.